Es buenas tardes para quien está en la costa leste y buenos días para quien está en la costa oeste. A mis hermanos que están en Puerto Rico, a cada uno de ustedes es una alegría estarmos juntos en la segunda sesión de este encuentro que estamos teniendo la oportunidad de encuentro educativo con el doctor Javier Goitía. Hoy la reverenda Rosa no pudo estar con nosotros. Estaré aquí conduciendo ese tiempo con ustedes. E separei um verso da palavra para empezarmos esse tempo, que diz assim em Jeremias 20, verso 9. Se dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. Entonces, su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardente, que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Eso hace parte de las quejas de Jeremías y él habla sobre ese fuego de la palabra del Señor que quemaba en su interior y qué bendición y privilegio tenemos de predicar. Y pensaba un poco y en algún momento voy a hacer esa pregunta al doctor Goitía de que muchos de nosotros aquí estamos a 15, 20, 30 años en el ministerio y nosotros somos esa generación que está predicando a muchos años. Y la responsabilidad de nosotros en ese tiempo. Y que el Señor llene de verdad nuestro corazón con esta alegría y con este fuego de verdad de proclamar su palabra. Quiero invitar a Elizabeth Torres Santiago para que haga la oración y luego después pasamos la palabra al doctor Goitía. Por favor, Elizabeth. Bien, oremos. Amantísimo Dios y gran Padre Celestial, te amamos, te glorificamos, te damos loor, te damos honra, mi gran Dios, porque tú eres santo, santo, santo. Gracias por este hermoso privilegio en que estamos todos reunidos para proclamar tu santísima palabra, para aprender un poco más de ella. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé todo el intelecto que necesitamos para poderla entender, para poderla vivir, que nos queme, Señor, para que surja una transformación en nuestras vidas. Y lo más importante, que podamos llevar este mensaje a aquellas personas que lo necesitan. Bendice de una forma muy especial a nuestro invitado, a nuestro pastor que tendrá ahora este momento para enseñarnos tu santísima palabra. Que tu Santo Espíritu le haya dado esa palabra, esa necesidad que tenemos cada uno de nosotros para aprender cada vez más y más de ti. De igual forma, bendice a cada uno de los aquí presentes y que podamos vivir, que podamos regocijarnos en tu santísima palabra. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te lo imploramos. Amén. Y amén. Amén. Doctor Goitía, la palabra está contigo, mi amigo. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias a la pastora Miranda por la invitación. Muchas gracias a ustedes que son reincidentes la segunda semana, ¿verdad? Espero que la semana anterior haya sido de mucha bendición para quienes estuvieron ahí acá con nosotros. Esta segunda sesión vamos a tomar el tema desde donde lo dejamos la semana pasada y les recuerdo que estamos hablando de la predicación como transformación. Hablamos de liderato la semana pasada y definimos liderato o definir liderato como en español, en inglés es witnessing while walking, ¿verdad? Dando testimonio mientras caminamos, y ese caminar con los pies y desde los pies de Jesús. Y este Jesús, el Jesús de Lucas, el Jesús de Gálatas, el Jesús de Romanos, este Jesús que predica, que es predicador itinerante y que predica para transformación. Y esta transformación la definimos como desplazamiento, ¿verdad? Como ir de un lugar a otro. Justo González tiene un libro que se llama Liberated Preaching, que es un libro de hermenéutica más que de predicación, y él habla de la dirección
de la acción de Dios, que la dirección de la acción de Dios siempre va de hacia liberar la gente, hacia darle agencia a la gente, hacia resolver conflictos, desde el pecado, desde el conflicto, desde el dilema, desde el problema, a una nueva propuesta que hace Jesús en su interacción con los seres humanos ya en el testimonio de los evangelios, ¿verdad? Así que vamos a continuar con esa línea. Les recuerdo que es un asunto de diseño colonial y postcolonial, y cuando hablamos de colonial y postcolonial no nos estamos refiriendo a posturas político-partidistas ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico, ¿verdad? Lo que nos estamos refiriendo es a un canon de conocimiento, a un canon y a un catálogo de conocimiento de la modernidad. La modernidad creó conocimiento, creó saber, creó tecnología, creó arte, creó academia, de tal manera que unas personas tuvieran privilegio y otras no. Y el asunto postcolonial es descubrir cómo aquellos que crearon ese catálogo, ese canon de conocimiento para su privilegio, lo hicieron con alguna intencionalidad para preservarse ellos mismos, en este caso varones, siglo XVII, siglo XVIII, blancos europeos, y usar básicamente el resto del mundo como materia prima, ¿verdad? Así que cuando nos referimos a lo colonial, nos referimos a eso, a ese catálogo y canon de conocimiento específicamente que llega a nosotros y que está enhebrado en el asunto eclesial y por supuesto enhebrado en el asunto homilético sermónico. Y lo decolonial entonces es una postura que va a lidiar con ese dominio, con esa manera de entender el mundo como una transformación, como un desplazamiento de lo esclavitud a la libertad, del pecado a la liberación, al perdón, de lo colonial a lo decolonial, todo ese movimiento. Eso es lo que vamos a estar haciendo, lo que hablamos la semana pasada y lo que vamos a estar haciendo. Yo voy a hablar un poco de diseño, porque no se me quedó un poco el tema la semana pasada, luego vamos a hablar un poco de hermenéutica y vamos a terminar, si nos da tiempo, con el asunto exegético, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de cómo el diseño del sermón. Luego, de manera general, no vamos a ir a lo específico, vamos a ir al asunto hermenéutico de interpretación y luego al asunto de ejercicios de exégesis, ¿verdad? Cuando yo hablo de la atmósfera y el tiempo colonial que vivimos, y hay un sinnúmero de literatura de Frantz Fanon, Paulo Freire, Freud, Nietzsche, Marx, y si no quiere gente tan puntiaguda, pues podemos hablar de las teologías de la liberación, teologías feministas, el evangelio social. Hay todo un catálogo de escritores y eruditos que han documentado esto, ¿verdad? Esto no se lo inventó, no se lo inventan las personas que están haciéndolo ahora, esto lleva un tiempo. Y lo que nos han enseñado ellos y ellas, y específicamente la teología latinoamericana de la liberación, es que para comenzar debemos dar cuenta de quiénes somos y dónde estamos, para hablar de lo colonial y lo decolonial, de la esclavitud y de la libertad. Los escritores, los exegetas, los teólogos, los eruditos, los científicos que crearon el canon, lo que nos dijeron en el siglo XVII y XVIII es que esa manera de interpretar era lo universal, ¿verdad? Y usted está acostumbrado a hablar de lo universal y hacer interpretaciones universales, que lo que vale en China, vale en Puerto Rico, vale en Venezuela, vale en el sur de California, vale en Chicago, vale en Jayuya, vale en México, ¿verdad? Y lo que nos hemos dado cuenta es que lo que se impuso en todos esos lugares es un canon desde Europa. Y eso se interpretó o se adelantó como universal, como válido para todo el planeta, específicamente el erudito hombre blanco con dinero. Porque todos esos teólogos que leyó usted alemanes del siglo XVII y XVIII, ninguno de ellos eran pobres. Ellos hacían teología y le tocaban una campanita y venía
la sirvienta a traerles té o café y le traían comida, todo ese tipo, y escribían en un escritorio, ¿verdad? Y desde esa postura escribían. Yo no estoy haciendo esta descripción diciendo que es malo o bueno, estoy diciendo que era así. Y que a nosotros ese canon y ese catálogo de conocimientos se nos pasó y lo asumimos como una postura universal. Las teologías de la liberación del siglo XX y las teologías contextuales de los afroamericanos, de los nativoamericanos, de los africanos, de las mujeres, mujeristas, dieron cuenta de que eso no era así. Y lo primero que hicieron fue dar cuenta de quiénes son, ¿verdad? Así que para empezar, yo voy a hacer dos afirmaciones y una descripción. La primera afirmación es que usted y yo, mire lo que yo estoy diciendo, usted y yo somos consumidores y agentes de lo colonial. Usted es un broker de lo colonial y un consumidor de lo colonial como lo soy yo. Intencional o sin intención. No importa su ideología política, no importa donde usted viva, no importa, usted es un agente y consumidor de lo colonial, de este catálogo de conocimiento, no de un partido político. En ese sentido, usted y yo somos unos colonizados. Así que la lucha, el trabajo es ver, porque puede haber cosas buenas, yo no estoy diciendo que no haya cosas buenas, cómo retomamos esto de manera que nos demos cuenta que sucede y que rescatemos lo que podamos rescatar y que propongamos una alternativa, ¿verdad? Lo primero que hacemos es dar cuenta de quiénes somos, porque ningún exégeta bíblico, cuando usted va a la Biblia, ningún exégeta, ningún hermeneuta, ningún predicador va de una manera neutral al texto. Ni usted predica de una manera neutral, ni usted predica un evangelio puro que no pasa por sus prejuicios. ¿Verdad? Mira lo que estoy diciendo. Un prejuicio es un juicio previo. De nuevo, aquí no hay valoración negativa o positiva. Todos tenemos prejuicios. Juicios previos, juicios que no procesamos, que son parte de nuestro ser, que debemos dar cuenta de ello cuando vamos a hacer el ejercicio hermenéutico o exegético. Y eso no nos enseñaron las teologías de la liberación. Yo voy a empezar por mí. Mire, ¿quién es Francisco Javier? Esos prejuicios y esa manera de entender es esto que está aquí. Esos son sus espejuelos. Todos tenemos estos espejuelos y me voy a poner los otros si los encuentro, porque con esto no veo bien. Todos nosotros tenemos unos espejuelos que nos ayudan a entender lo que pasa, entender el texto cuando leemos, entender la vida cuando la vivimos, entender cuando anoche mi esposa me dijo, Javier, tengo que hablar contigo. Y entonces cada vez que mi esposa a mí me dice, tengo que hablar contigo, a mí se me prenden las orejas como que me paran. Y lo primero que yo digo es, ¿qué hice? Aquí hay un prejuicio, porque después lo que me dijo fue que quería que yo lo ayudara en otra cosa y no tenía nada que ver con conflicto familiar ni nada de eso, ¿verdad? Un prejuicio me levantó mi oreja. ¿Quién es Javier Goitia? Pues mire, yo soy hombre, varón heterosexual. Y eso me hace a mí interpretar la vida de una manera diferente a una mujer, a un niño. Y yo soy hombre blanco puertorriqueño en Puerto Rico. En Estados Unidos yo soy hispanic. Pero en Puerto Rico soy puertorriqueño y soy blanco. No porque mi familia no sea negra, ¿verdad? De abuela donde está, pero mi piel es blanca y mi calva es blanca. Y el que me ve me dice que soy blanco. Así que yo soy hombre, yo interpreto como varón. XY. Yo me crié en un caserío, en un proyecto, en un proyecto de estos del gobierno. Y después viví en lo que en Puerto Rico se llamaban casas de interés social, que cuando yo me criaba eran casas de bajo costo.
Yo nunca fui pobre paupérrimo. Mis papás trabajaban, pero tenían que trabajar para vivir, ¿verdad? Eran obreros. Yo soy independentista en Puerto Rico y en Estados Unidos soy liberal de ningún partido. Yo no soy demócrata ni soy republicano. Yo soy liberal, lo que algunos llaman por ahí independiente progresista como usted. Ese soy yo. Y en Puerto Rico soy independentista. Quedan 4 independentistas en Puerto Rico y 3 afuera. Yo soy uno de esos. A mí las posturas ultraconservadoras, políticas, sociales, bíblicas, me causan mucha ansiedad. Especialmente cuando las posturas ultraconservadoras no tienen argumentos. Se adelantan como si fueran palabras de Dios. A mí, Javier Goitía, me causa mucha ansiedad. Ese soy yo. Yo con todo esto que tengo voy a la vida e interpreto. Yo con todo esto que tengo voy al texto e interpreto. Para mí la pobreza, la gente pobre no son pobres porque son vagos. La gente pobre son pobres porque los que yo conocí pobres en el caserío trabajaban todo. Era por una condición de exclusión social y económica. Así que cuando a mí me hablan de pobreza, me hablan de los caseros, pues eso es lo primero que me sale. Y entonces yo trato de identificar experiencias en mi vida que hayan sido impactantes y que afecten mi manera de ser. Y yo puedo descubrir 3 experiencias. 1, mi abuelo era cooperativista y tenía una cooperativa de consumo, un supermercado en el caserío y en la urbanización Bajo Costo, donde yo vivía. Él era su administrador. Y esa cooperativa todos los años hacía una asamblea y repartía compras y el dinero de las acciones. Estamos hablando de cheques de 200 y de $300 en el 1960, 70 por ahí, que se le repartía a la gente. Así que el cooperativismo y esa cooperativa exitosa en mi barrio, a mí me formó. Y me formaron especialmente 2 experiencias muy importantes. La primera vez que yo salí de Puerto Rico para Estados Unidos, salí para lo que en mi denominación se llama un gathering, una reunión de jóvenes bien grande de toda la denominación. Habían como 8 o 10 mil personas en Indiana. Y estuve me la pagaron. Yo vine a Indiana, fue una experiencia tremenda y a mí nunca se me olvida que era un anfiteatro en Purdue University. Y en el anfiteatro empezó a cantar un coro que yo nunca había oído. Era lo que aquí se llama un gospel choir, un coro de afroamericanos. Y yo lo que vi fue que del piso del teatro fue levantándose hasta que lo pusieron como a 10 pies encima del nivel del piso. Y ese coro cantó, para mí fueron ángeles. Y esa experiencia de un joven con su primera experiencia en Estados Unidos, de un coro gospel choir afroamericano, y yo yendo a participar de esa actividad, a mí me marcó. La segunda vez que yo fui a Estados Unidos, vine a las oficinas centrales de mi denominación. Y cuando vine al edificio, era un edificio de 3 pisos. En los primeros 2 pisos no había gente de color. Todo el mundo era blanco. Por casualidad yo fui al sótano de ese edificio, estábamos buscando algo, y cuando yo fui al sótano, en el sótano todo el mundo era negro. Los pastores, los líderes de mi denominación es 97% blanca, eran blancos, y la gente que trabajaba en el correo, la gente que trabajaba de mensajero, la gente que trabajaba de mantenimiento, todos eran negros y no habían hispanos. Esas experiencias a mí me marcan y ese soy yo. Y cuando yo voy a interpretar el texto, yo llevo todo esto.
al texto. Me guste o no me guste. Por eso, cuando yo voy al texto y yo de repente interpreto la cosa muy liberal, yo me trato de aguantarme y parar un poco y decir, no, puede que esté en el texto, pero desde mi perspectiva, como yo soy liberal, como yo soy de izquierda, tengo que ver otra alternativa, porque eso puede ser un prejuicio. De esa misma manera, yo quiero que usted se describa a usted. Yo quiero que usted identifique una o dos experiencias o tres experiencias que hayan marcado su vida, que le hayan marcado al punto de hacer quien usted es ahora, y que usted haga una lista de todas aquellas cosas que hacen que Elizabeth sea Elizabeth, que Tito sea Tito, que Mercedes sea Mercedes, que José, saludos José, Rosa, sea José. Y yo quisiera que usted, esto no lo vamos a compartir en términos de grupo, lo vamos a hacer en términos individuales, pero de la misma manera que yo hice el ejercicio, a mí me gustaría que usted hiciera el ejercicio. Vamos a tener 8 o 10 minutos, lo vamos a hacer de manera individual. Lo que yo tengo aquí las 11:24, vamos a regresar a las 11:32. Podemos apagar la cámara y cuando regresemos vamos a compartir cómo se sintió usted con el ejercicio. No los detalles, eso es para usted, eso no es para compartir en público, sino para que manejemos cuando ahorita vayamos dentro de un rato a hacer el ejercicio. Así que regresamos a las 11:32. Tienen 8 minutos para hacer el mismo ejercicio que yo hice conmigo. ¿Estamos claros? Pues nos vemos dentro de 8 minutos. ¿Estamos? Sí. Yo sé que no hay mucho tiempo para hacer el ejercicio y no les voy a pedir que compartan lo que hicieron, pero si alguien quiere compartir cómo se sintió, cómo fue la experiencia, eso sí lo podemos compartir. ¿Puedo compartir mi experiencia? Ajá, seguro. Quizás parezca un poco rara, ¿verdad? Pero fue la primera vez que asistí a una asamblea general donde observé que miembros de la iglesia presbiteriana consumían bebidas alcohólicas y fumaban. Esto me hizo pensar que yo jamás votaría a favor de que la Asamblea General se diera alguna vez en Puerto Rico, dado que era un mal ejemplo para la iglesia presbiteriana en Puerto Rico. Y eso a usted la impactó. Me impactó y me marcó. Porque lo vamos a ver dentro de un rato, una de sus posturas hermenéuticas es que los cristianos no debemos beber ni fumar. Okay, gracias, Mercedes. Alguien que quiera compartir la experiencia, no tiene que compartir detalles, una o dos experiencias que marcaron su vida o cómo se sintieron describiéndose ustedes mismos y ustedes mismas. Para mí fue un ejercicio bien bueno y yo doy unidades de educación pastoral clínica y ya voy a incorporar esto porque de verdad que me impactó. Y como experiencia que me impactó muchas, pero siempre recordaré Vieques. Estuve arrestada 2 veces, estuve en la cárcel y eso me
Vieques me cambió la vida. Esa experiencia de Vieques la marcó. Sí. Y yo me imagino, para los puertorriqueños y las puertorriqueñas que estamos y los no puertorriqueños, los que no están en Puerto Rico, Vieques fue una experiencia muy dura de la lucha de Puerto Rico contra la presencia de la Marina, y usaba una de nuestras islitas en el lado este de Puerto Rico como target para bombardear prácticas del Navy en Estados Unidos. Estuvieron muchos años en Culebra, estuvieron en Vieques, y hubo un empleado que se llama David Sanes que murió por el disparo de una de estas bombas, y se estableció, Un error. se hizo todo una gestión nacional en Puerto Rico, tanto incluyendo las denominaciones, hasta que la Marina salió de Vieques. Y entonces usted estuvo allá en Vieques, en la isla. Sí. Y eso me lleva a pensar que usted es de centro izquierda en Puerto Rico. Que no es malo, estamos hablando de prejuicios, ¿verdad? Sí. De juicios previos, de la misma manera que le hablé a Mercedes y Mercedes me dice, esta es mi experiencia y mi presuposición es esta, pues para usted es esa, y lo que debemos es dar cuenta de esto. Esto no está bien, no es que esté, o sea, no está mal, sí, es que cuando vamos al texto, eso somos nosotros, ¿verdad? No hay otra. ¿Alguien más quiere compartir la experiencia o cómo se sintió describiéndose antes de seguir? Buenas César. tardes. Está Mirta y después César. Ok, Dios les bendiga a todos. Yo tuve me hicieron recordar dos experiencias. La primera, cuando yo era apenas un adolescente, yo también me crié en un residencial público aquí en Puerto Rico, y es bastante complicado uno vivir y sobrevivir a todo eso. Mi mamá y mi papá trabajaban los dos. Mi papá tenía negocio de venta por mayor en la plaza del mercado, pero era alcohólico. Así que nada. Y mi mamá tenía que ir a trabajar a limpiar casas ajenas. Iba a las casas y limpiaba. Un día mi mamá no se sentía mal y yo fui por ella. Y mami tiene 45 años de muerta y a mí me dolió tanto eso. Y cuando yo fui a la casa de esa señora a trabajarle con mi mamá, para que no, ¿verdad? Que le estaban los chavitos, el trato fue tan frío, tan inhumano, que yo dije, Dios mío, si así tratan a uno, a mi mamá la están tratando de igual manera. Ni agua, un ejemplo, ni agua. Ni agua, ni agua. Y yo ahí me dije que yo iba a estudiar, iba a superar, porque yo no iba a permitir que eso volviera a pasar. La segunda, fue del mismo residencial, pues yo trabajaba en recursos naturales, ya estaba trabajando en recursos naturales como secretaria en aquel momento, y la secretaria ejecutiva habían hecho una redada en el residencial. Me recibe con el periódico, mira esto donde tú vives. Estaba en plana, en la primera plana. Yo me recuerdo que parte de lo que yo le dije, ¿tú sabes lo que pasa? Que en esa primera plana aparece el que la consume y hasta que la vende, pero el que la trae, el que la distribuye, el que vive donde tú vives, ese no está ahí. Yo me acuerdo de esas palabras. ¿Sabes? La costumbre de como hacer encajonar el estereotipo clásico. Es desde aquí, pues tú eres así. ¿Entiendes? Y eso son experiencias que marcaron mi vida y que muchas iglesias que yo visité antes de pertenecer a la presbiteriana desde 1991, que a Dios sea la gloria, yo vi marcado. Yo vi estereotipos marcados según las posiciones. Muchas gracias, Mirta. Y el dilema de clase es algo que nosotros no damos cuenta mucho, pero el dilema de clase está presente y de nuevo está documentado en las denominaciones, en la iglesia protestante, que es la que yo más conozco, y también nos marca, ¿verdad? Nos cincela el ser para responder de una manera o de otra. Gracias, Mirta, por esa. Tenemos a César, a
dice Paul Henning, pero es una señora, así que no me acuerdo cómo usted se llama. Y Tito, y seguimos, porque si no, estamos aquí hasta mañana. Buenos días a todos. Gracias, profesor. Mi experiencia parte de yo soy peruano. Mi mamá es una señora que me tuvo como mamá soltera. Quedó embarazada muy joven y luchó sola para sacarme adelante. Era de provincia, no era de la capital. Y cuando ella llega a la capital, pues tiene que luchar mucho para salir adelante. En medio de eso, pues su hijo comienza a crecer y no era un ángel. Me movía, me criaba a la calle y casi siempre los fines de semana acababa luego con una buena paliza, como le llamamos nosotros, por las cosas que yo hacía los fines de semana. Y recuerdo que un día yo llegué a casa, estaba borracho, y me llamó la atención de que mi mamá no me pegó. Me llamó la atención de que mi mamá me miró. César, por favor, perdona que te interrumpa, pero tengo aquí un texto en el chat de Zoraida Ramos que dice que tiene que salir porque va a llevar a su esposo a sala de emergencia. Así que a lo mejor es una situación, ¿verdad? Precisamente emergencia. Así que, por favor, si tú quisieras orar, César, mismo, por Zoraida, por su esposo, y después seguimos. ¿Está bien? El Señor sea con ustedes. Y también contigo. Padre, venimos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que en este momento pongas calma, pongas sabiduría en Zoraida y pongas tu mano, Señor, de sanidad sobre el esposo de ella. En este momento, en esa jornada de emergencia que la van a llevar, que tú cuides, Señor, y muestres una vez más tu misericordia y tu sanidad sobre ella. Usa a los médicos, dale sabiduría para dar un buen diagnóstico y usar su ciencia para preservar la vida de su esposo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, César, y Zoraida, mucha salud para tu esposo. Amén. Sigue, César, gracias. Entonces me llamó la atención de que mi mamá no me pegó, sino que se acercó y me puso la mano en el hombro. Y yo dije, uy. Y la escuché que comenzó a hablar sola. Yo dije, ay, ya ahora sí, ya estoy en las últimas. Ya mi madre comenzó a ser loca porque ya habla sola. No entendí. Pero después me fui dando cuenta que ella estaba escuchando una radio y después los fines de semana yo llegaba y encontraba que no había nadie en la casa el domingo en la mañana, hasta que un día me dijo que iba a una iglesia. Y luego me habló acerca de un encuentro con Jesús. Y luego me habló de cómo ese encuentro con Jesús estaba cambiando su vida. Eso a mí me llamó la atención. Eso a mí hizo que yo fuera a la iglesia e interesantemente, la primera vez que fui, joven, flaquito, con el pelo largo, con los blue jeans o los majones, como le llaman, gastados, no porque era la moda, sino porque era el único que tenía. Y llegué a la puerta y un señor que estaba en la puerta con un terno completo, con el flu y la corbata y todo. Y me dijo, tú no puedes entrar porque tú no estás presentable para que te vea Dios. Y me fui. Yo en un estudio bíblico, en una casa, fue por medio de los chicos de la iglesia que uno me buscó y luego fui a la casa de uno de ellos. Yo solo con un Nuevo Testamento de los Gedeonas me quedé prendado con el Juan 3:16 y yo solo le dije, Señor, si tú existes, por favor, muestra. Y gracias, César, por esa experiencia, ¿verdad? De cómo el Señor nos marca y a veces las comunidades nuestras eclesiales son medias tóxicas, ¿verdad? Y medias discriminatorias, pero el Evangelio y el Espíritu y el poder de la palabra siempre encuentran un espacio, un lugar, ¿verdad? Dice Paul Henning, así que si me dice su nombre, tal vez lo... Bueno, primero lo primero, voy a salir del closet, Paul en Magdalena. Okay. Ok, es muy bueno el ejercicio y anoté varias cosas, ¿verdad? Voy a compartir lo que escribí. Primero que nada, soy mujer y considerada hispana en Estados Unidos, pero nacida en Cuba, de raza blanca, que habla inglés a la perfección,
de una familia campesina, pero no muerta de hambre, y de una familia que se volvió empresaria, y podría decirse hasta cierto punto próspera. Pero soy exiliada cubana, que es algo que es una experiencia de desarraigo, que conlleva dolor, que conlleva ira. Soy primera generación que emigró suficientemente joven como para ser considerada cubano-americana, pero he vivido más de 50 años en Chicago, en el norte de Estados Unidos, en una ciudad demócrata con tendencias liberales, y me identifico como demócrata progresista. Pero a la vez, yo soy hija de la Revolución Cubana. Mis primeros 12 años de vida fueron en Cuba, en esa Cuba comunista, en colegio ya bajo la tutela del gobierno. Entonces soy producto de una generación a la que se le inculcó un espíritu de rebeldía ante todo dominio. Aunque luego, irónicamente, ¿verdad?, el mismo gobierno cubano acaba intimidando y castigando a quienes se atreven a cuestionar, ¿no?, todo dominio, y a cuestionar el totalitarismo. O sea que vivo un poco como entre estas dos aguas que, como dice la canción, no soy de aquí, no soy de allá, ni quepo aquí, ni quepo allá. Entonces es parte de la dinámica de mi vida todo eso, ¿no? Y soy presbiteriana desde niña. Soy graduada del Seminario Teológico McCormick aquí en Chicago, que es una institución progresista en muchos sentidos, y que me enseñó a leer y releer las escrituras con lo que se llama la hermenéutica de sospecha, a cuestionarlo todo en nombre, ¿verdad?, de esa tradición a la que se supone que pertenezco, la tradición que dice que está siempre reformándose. Así que esa soy yo. Gracias. Y de nuevo, una de las cosas yo creo que en Estados Unidos se pierde cuando nos identifican a todos y a todas como hispanos, es esta diversidad. Somos una comunidad de comunidades, todas estas historias que dan cuenta de cómo vivimos y quiénes somos, y tenemos que aceptarnos unos con los otros, con las cosas que nos unen y con las cosas que crean tensión a veces entre nosotros, pero damos cuenta de toda esa historia. Así que muchas gracias. Terminamos con Tito y seguimos el segundo ejercicio. Tito, estás mute. Ok, ahora me oyen. Ahora te oigo. En el 1970 tuve la oportunidad de participar de un viaje a través del American Friends Service de Filadelfia, capitaneado con el doctor reverendo Don Picos, para trabajar con comunidades pobres en México, en un pueblito llamado Santiago de Tilapa, del municipio de Tianguistengo. Esa experiencia con gente pobre me marcó, y lo que más me marcó fue cuando fui a la misión presbiteriana y el anciano que estaba dirigiendo y el 99 punto algo por ciento de los congregados allí estaban descalzos, una pobreza extrema. Me marcó porque yo creía que yo era bien pobre. Yo vengo, a pesar de que yo vengo de una familia bien acomodada, porque éramos 9 hermanos y dormíamos de 2 en 2 y de 3 en 3. Por eso éramos bien acomodados. Y al confrontarme con esa situación allí, sentí tanto deseo de trabajar por la gente necesitada, que luego pasé a... me hice maestro, me hice principal de escuela, me gradué del seminario evangélico y todas esas cosas, y me orienté mucho con mi cuñado, con unos proyectos que él tiene en Guatemala, el doctor Samuel Pagán, esposo de mi hermana, y me orienté, y todo esto me ayudó a desarrollar una ética con relación a la pobreza, específicamente de Puerto Rico, pero de toda la periferia caribeña y demás. Y siempre que el Señor me da la oportunidad de realizar un proyecto, siempre mi meta es trabajar con la gente necesitada, no tanto en el aspecto económico, sino en el aspecto educativo.
y hasta el momento el Señor pues me ha ayudado en ese ministerio. Dios les bendiga. Amén, gracias. Gracias a todos por compartir sus experiencias. Este ejercicio es válido, o me parece a mí que puede ser válido para ustedes y para mí. Y hay que hacerlo de alguna manera periódica, porque nosotros cambiamos, ¿verdad? Nosotros no somos los mismos, ni somos las mismas siempre, por varias razones. Porque nos da información acerca de cómo nos acercamos a la vida, cuando hablemos de hermenéutica dentro de un rato, y cómo nos acercamos al texto. Y entonces, al saber cómo nosotros, en nuestro carácter personal, entramos al texto, en el proceso nosotros podemos crear un contrabalance para leer el texto desde la otra persona. Y entonces ese diálogo nada más entre mis prejuicios, juicios previos y el contrabalance va a hacer que leamos de una manera diferente, ¿verdad? Así que, y segundo, a mí me gusta hacerlo antes de siquiera comenzar a hablar de diseño, porque mi primera afirmación, diseño es cómo manejamos y presentamos el material del sermón, ¿verdad? Cómo lo organizamos, si va a ser introducción, cuáles van a ser los puntos, cómo es la conclusión, si es inductivo, qué experiencia vamos a usar, si es deductivo, cuáles son las 3 tesis, cómo usamos todos los materiales desde que empezamos a pensar en el sermón hasta que lo entregamos, cómo lo manejamos y lo presentamos, ¿verdad? Pero a mí me gusta hacer el ejercicio incluso antes de empezar a hacer eso, porque yo llevo ya unos años con esta afirmación y cada vez más las escuelas de homilética lo dicen o lo adelantan, que el sermón se hace en función de la audiencia. El sermón no se hace en función del predicador o de la predicadora. A veces nosotros preparamos nuestros sermones y nosotros, de nuevo, la presuposición es que nosotros somos igual que la congregación. Estamos en el mismo lugar. Pero no siempre es así. Por cuestión de estudios, por cuestión de experiencias, por cuestión de vocación pastoral, nuestra situación y la situación de la congregación o de la audiencia que nosotros le vamos a predicar es diferente. Así que ya tenemos una manera de conectar o saber algún tipo de diferencia entre nosotros, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y la audiencia. El sermón se diseña pensando en la audiencia, en quienes van a escuchar, no en mí. Porque el sermón es para la audiencia. En el proceso, el sermón me va a hablar a mí. El sermón me va a aguijonear, ¿verdad? Me va a aguijonear y me va a pellizcar. Pero lo hacemos pensando en la audiencia. Y este ejercicio nos ayuda en eso. Así que eso es lo primero. Vamos a hablar un poquito de diseño, no mucho, porque quiero llegar a la parte exegética, pero voy a hablar un poquito de diseño. Cuando hablamos de diseño es cómo organizamos eso. Mis primeras preguntas acerca de diseño, es decir, cómo yo voy a preparar el sermón, es a quién se lo voy a preparar. Si el sermón es en función de la audiencia, de la predicación, mi pregunta es, ¿quién es mi audiencia y dónde está? ¿Y dónde está? Déjenme buscar aquí el calendario. El domingo 19 de junio del 2022. Porque esta congregación a que le vamos a predicar en Puerto Rico, ese es el Día de los Padres, y acá en Estados Unidos también es el Día de los Padres. El 19 de junio de 2022, yo creo que Diana me hizo una pregunta al principio, yo creo que aquí la puedo contestar un poco. Cuando nosotros llegamos a una congregación nuevos y nuevas, nosotros básicamente hacemos un análisis, ¿verdad? Un perfil de la congregación. Pero entonces nos quedamos con ese perfil aunque llevemos 30 años en la congregación. Nunca más hacemos otro perfil. Y tenemos esa congregación en la mente cuando vamos a hacer el sermón, cuando vamos a diseñar el sermón, cuando vamos a buscar los materiales y a manejar los materiales para el sermón. Y las congregaciones cambian. Mi última congregación en la que yo pastoreé fue en San Juan, un sitio que se llama Barrio Obrero,
en San Juan, que era un barrio de obreros, gente que venía del campo a la ciudad en los 30, en los 40, en los 50, pero que ahora mismo es un barrio de inmigrantes dominicanos y en algunos suramericanos. Y entonces la congregación todavía se piensa como que ese es su barrio. Pero lo que está a su alrededor es toda una comunidad muy fluida de inmigrantes dominicanos y algunos suramericanos. Es otro barrio y es otra iglesia. Y en esta congregación última que yo pastoreé, era una congregación francamente envejecida, donde algunos de los miembros de los primeros años fallecieron. Y fuimos añadiendo gente, pero lo que hacía era sustituir, ¿verdad? En vez de añadir, de subir el grupo. Y entonces la otra comunidad que teníamos era de muchachos, niños y adolescentes dominicanos, que estaban 6 meses y a los 6 meses se iban. Porque es una comunidad de inmigrantes. La pregunta es, ¿quién es esta audiencia a quien yo le voy a predicar? Y la segunda pregunta en términos de diseño es, ¿qué necesita esta comunidad? Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio bien rápido, un poco rápido como el otro. Ustedes van a contestar, si usted es pastor o pastora de una congregación, pues es un poco más fácil. Si es líder y no tiene una congregación, usted va a ubicarse en una congregación en la que usted asiste, en alguna que usted fue, y vamos a contestar esas dos preguntas. ¿Quién es mi audiencia? ¿Y qué necesita este próximo domingo? No el domingo pasado, no el año pasado, no dentro de 3 años. ¿Quién es esta audiencia? ¿Y qué necesita este domingo? Y si le da tiempo, ¿qué necesita el próximo mes? Y estas dos contestaciones nos dan un sinnúmero de información para el diseño del sermón, ya sea que vamos a hacer un sermón deductivo, ¿verdad? Con sus 3 tesis, lo vamos a explicar. Vamos a hacer sermones inductivos, van a salir de la experiencia que vamos a compartir con ellos. Vamos a hacer sermones narrativos y nos va a identificar si los sermones necesitan tener una dimensión pastoral, o necesitan una dimensión profética, o necesitan una dimensión evangelística, o deben ser pedagógicos confesionales, ¿verdad? Toda esa información nos la dan. ¿Quién es esta congregación este próximo domingo y qué necesitan? Vamos a hacer un ejercicio bien rapidito, 5 minutos. Yo tengo aquí las 11:58. Voy a apagar mi cámara. Regreso a las 12:04, ¿ok? ¿Quién es esta comunidad de este domingo y qué necesitan este domingo? 5 minutos. Aquí está. Es muy importante que con alguna frecuencia nos hagamos esas preguntas. ¿Dónde está mi audiencia, mi congregación y qué necesita? Pues si no, vamos a estar predicando pamplina, básicamente. O algo, los sermones genéricos no existen. Si usted no es un predicador itinerante, es decir, usted no tiene congregación y lo invitan con alguna frecuencia a predicar, esa es mi situación ahora, ¿verdad? Yo no tengo una congregación, no soy pastor de congregación, soy un burócrata. Cuando me invitan, yo lo que hago es que a la persona que me invita, yo le digo, háblame de la congregación, dime algo de la congregación y qué tú crees dónde está y qué necesita. Y al principio la persona se va a sentir hasta un poco incómoda, pero una vez uno tú le dices, mira, es que a mí me gustaría, ¿verdad? No llegar y predicar así algo genérico, me gustaría conocer un poco la congregación y le va a dar algún tipo de información. Lo segundo que yo siempre hago es que llego temprano. Me gusta llegar temprano. Si la predicación es, qué sé yo, el culto, el servicio, la misa empieza a las 10:30, yo llego a las 10 y hablo con la gente, me siento en una esquina y eso le va dando a uno algún tipo de información de
de la situación congregacional. ¿Algún comentario rápido con relación a este ejercicio flash? Yo tengo un comentario. William. Esa pregunta pues claramente me lleva a una introspección, porque verdaderamente acabo de más o menos entender que los sermones no son genéricos y que uno no puede ir ahí mecánicamente a predicar. Y yo creo que lo que usted dice es correcto. Uno atreverse a preguntar cuál es el ambiente para tener una idea de dónde quiere el Espíritu dirigirme. En las congregaciones que yo voy, por lo menos en general, son pasivas en términos de lo que yo llamo la práctica del evangelio. Es oír e irme a mi casa, seguir con mi familia, pero la comunidad la voy a ver en las noticias, pero de ahí yo me desconecto. O sea, oro por todo eso, pero no tomo acción, que yo debería estar tomando acción como un seguidor de Cristo. La segunda es que yo haría lo mismo la semana que viene, otra vez pensando en lo que usted dijo, si hay aquí dolor de alguna manera, ¿qué sermón pastoral qué mensaje pastoral podría llevar en esos momentos? Acabo también de descubrir en mi mente sobre lo que usted plantea. Y tercero, el mes que viene, deberíamos seguir dándole continuación a esta misma dirección donde el Espíritu nos lleva a predicar. Gracias. Gracias, William. Yo uso este ejercicio con alguna frecuencia y cuando estaba en la parroquia lo hacía específicamente para temporadas litúrgicas, para Adviento, para Cuaresma, para Semana Santa, para Pentecostés. Y entonces trataba de separar tiempo pastoral suficiente para hacer diseño de series de sermones o de series de sermones. Es decir, usted sabe que a veces no importa la situación que esté pasando en la sociedad, que puede ser un poco más tranquila, un poco más álgida. Su congregación lo que necesita es que, como dicen por ahí, la apapachen, la cuiden, que la pastoreen, que los sermones sean la palabra de Dios que cuida el corazón. Y eso es, usted está ahí 52 domingos, usted no es Jeremías todos los domingos. Usted puede dedicar 1 o 2, porque usted conoce la congregación y los sermones tienen zapatos, usted camina con la congregación, eso es lo que necesita. En algunos casos, como usted bien dice, William, lo que necesita es uno empujar para que salgan y caminen, ¿verdad? Pues, son sermones evangelísticos, sermones que le den pasión al evangelio, que le den empuje a la gente a hacer cosas, o sermones pedagógicos confesionales, ¿verdad? A veces uno va a una congregación y nota que no es culpa de la persona. Eso, hay muchos elementos históricos que afectan, que le falta un poco de formación denominacional, formación bíblica, formación confesional. Entonces usted puede usar series de sermones para que el sermón sea fundamentalmente pedagógico. Pero estas dos preguntas le ayudan en el diseño, ¿verdad? Lo otro del diseño, cómo hacer inductivo, cómo hacer deductivo, cómo hacer sermones narrativos, ya eso es un poco más, se tarda más, pero hay recursos que usted puede utilizar. José Muñiz, y seguimos. La congregación donde yo me encuentro es una congregación 95% mexicana, donde la figura del padre es una figura muy sumamente importante, y ahora mismo hay entiendo yo, compartiendo con la congregación, hay una ansiedad económica. Estamos viviendo en tiempos donde hay una ansiedad económica, una ansiedad familiar, y estoy lidiando con una congregación donde algunas personas tienen la figura del padre como una figura muy negativa. Cuando usted se refiere al padre, ¿a quién se refiere? ¿Al papá de la familia o al padre? Al papá de la familia, sí. Okay, el papá de la familia es una... vamos a hablar del el día de los padres. Usualmente, pues también se hace un homenaje a los padres, ¿no? En ciertas congregaciones, y es un día muy triste para muchas personas, porque ese día la figura que tienen del padre es una figura muy negativa, y eso ha afectado su relación con Dios también. Y entonces esa situación donde hay personas que se sienten incompletas porque no han tenido esa figura en su vida,
hay personas que se sienten abandonadas por esa ausencia. Y es interesante cómo uno va a lidiar con esa situación de ansiedad económica donde ven al padre como el proveedor, ¿no? Como el proveedor. Y entonces es interesante cómo uno va a lidiar con esa ansiedad y cómo uno puede compartir el mensaje de que hay un Dios que no solamente podemos encontrar figuras de un padre en la escritura, también encontramos figuras de femeninas también, ¿no? En la escritura, y cómo nosotros podemos compartir un mensaje que le deje saber a aquellos que están ahí que usted puede salir de ese sentimiento, de esa situación de sentirse incompleto, que hay un Dios que está ahí para recordarte que es tu proveedor, que va a transformar tu vida y que te va a ayudar a lidiar con todas estas situaciones que podemos encontrar, y que el amor de Dios es un amor que tremendo, especial, y que nos puede llevar allá a sobreponernos a todas estas situaciones para que nuestras situaciones familiares sean más saludables y por ende tener una congregación también más saludable. O sea, la situación económica y la situación familiar es un buen día para tomar ese tema y compartir con la congregación algo que les pueda ayudar, y que, por otro lado, ellos puedan responder con una situación de una congregación que pueda estar más saludable en medio de las relaciones familiares. Gracias, José. No solo el Día del Padre de este domingo, sino eso que tú identificas, el asunto de la presencia y la influencia del padre, el varón en la familia, y la situación económica. Eso es excelente para tratar de parear el sermón con estudios bíblicos y con visitas congregacionales, y con cuidado pastoral, ¿verdad? Y entonces aquí vemos la interrelación que hay entre la predicación, porque la predicación no es algo que viene de paracaídas y que no es parte del ministerio. La predicación, al contrario, es el ancla de todo lo demás, y ahí usted puede hacer programas de series de sermones, series de estudios bíblicos, ya sea presenciales o en línea, y programas de visitación. Gracias, José, por eso. Hay dos preguntas que quiero atender en el chat. Una es la pujanza, la influencia de la predicación neoliberal, y el otro cuando el sermón está fuera de la iglesia, en la comunidad. Mire, y aquí yo me voy a plantar, o sea, estos son mis prejuicios. Yo entiendo que el asunto de la predicación neoliberal es una interpretación muy cerrada de los textos bíblicos. A veces hasta simplista de los textos bíblicos, ¿verdad? Así que, Adolfo, yo creo que podríamos, cada uno lo hace desde su perspectiva, ¿verdad?, atender eso con una serie de sermones que le den criterios de interpretación bíblica a la gente y que expongan cómo esta manera de entender la escritura es una manera simplificada y a veces muy tipificada de lo que es el texto bíblico, ¿verdad? Y entonces, cada vez más, no sé en sus congregaciones, que menos gente va a la escuela bíblica, más entonces el sermón se convierte en pedagogía. Y entonces podríamos hasta hacer sermones que luego de que termina la misa, el culto, el servicio, tengan un periodo de media hora, no más de media hora, de conversación con el pastor del texto y del tema. A mí me funcionó alrededor del café, ¿verdad? Porque usted sabe que en la iglesia luterana el café, el coffee break, es el tercer sacramento. Está el bautismo, la comunión, el coffee break. Pues entonces, alrededor del café nos sentábamos, algunos los que quisieran quedarse, y continuábamos la conversación, a veces de manera hasta informal, no en el templo sentados con un podio ni nada de eso, vamos a hablar. Pero, Adolfo, yo creo que eso es muy importante, porque el asunto de la presencia de la interpretación y predicación neoliberal es transversal a todas las denominaciones. Eso no es particular a una denominación. Lo otro es cómo hacemos este ejercicio
Si vamos a predicar fuera del templo, pues el ejercicio que hacemos en el templo tenemos que hacerlo de la comunidad. Allí donde usted vaya a ir, tiene que preguntarse quién es esa comunidad y qué necesita. Y entonces a veces vamos a la comunidad de una manera muy general y decimos, vamos a predicar. Sí, el espíritu va a tocar, pero tenemos que hacer algún tipo de ejercicio de disciplina, de identificar qué comunidad es esta. Yo fui pastor en Dorado, por ejemplo, en Puerto Rico. El casco de Dorado, donde está la plaza, no es lo mismo que los campos de Dorado. Y si yo iba a un campo, a un parque, pues no es lo mismo, son gente diferente. Y entonces, este mismo ejercicio, ¿qué necesita? Pues, ¿qué necesita la sociedad en general? ¿Qué necesita este pueblo en particular? ¿Qué necesita esta comunidad en particular? Este libro, yo lo estoy leyendo, lo voy a usar en una clase y me está gustando mucho. No sé si lo ven. Se llama Bible and Transformation de Hans DeWitz y Janet Dick. The Bible and Transformation. Y es un libro que tiene tanto teoría de exégesis intercultural como ejercicios de práctica, como ejercicios modelo. Yo no lo he terminado de leer, pero me gusta mucho. Así que sí, esto también, a lo mejor algo de esto lo hagamos la semana que viene, porque son casi las 12:30. Quiero terminar con el asunto del hermenéutico, ¿verdad? La última parte de hoy, entonces la semana que viene usamos toda la sesión para hacer exégesis. Es el asunto de hermenéutica, ¿verdad? Hemos visto nuestros prejuicios, si eso lo llevamos al texto. Hemos visto cómo hacemos preguntas clave para atrapar material relacionado a la audiencia. Esta es mi audiencia y esto es lo que necesitan. Eso es material también para formar y organizar el sermón. Lo otro es cómo interpreta. Y cuando hablamos de interpretación, hablamos de dos momentos o de dos movimientos. El uno es un movimiento hermenéutico y el otro es un movimiento exegético. Generalmente nosotros hacemos primero la exégesis y después hacemos la hermenéutica. Yo aquí lo voy a hacer al revés. Vamos a hablar un poco de hermenéutica y le explico por qué y después vamos a hacer los ejercicios exegéticos. Si no me da tiempo hoy, yo les voy a hablar con Viena y con Rosa para que les dé una hojita con una tarea para que la traigan hecha la semana que viene y con eso engranamos rapidito la semana que viene. Hermenéutica se refiere tanto al proceso de interpretación bíblica como técnica. La exégesis son las técnicas que utilizamos para interpretar el texto. Y hablamos de hermenéutica como parte de ese proceso de interpretación, como ese proceso de lectura, ese proceso de estudio y ese proceso de sacarle el significado al texto. Y se puede ver la hermenéutica dentro de sus cursos bíblicos, ¿verdad? Como parte de esa metodología, esa técnica, ese proceso de estudio bíblico. Pero hermenéutica también se puede ver desde la parte filosófica. Y especialmente en el siglo XX, la filosofía tomó un giro hermenéutico y la teología ha tomado un giro hermenéutico. En cuanto a hermenéutica, si puede relacionarse a epistemología, a qué significan las cosas, qué significa la vida, qué significa la existencia. Se refiere a lo existencial. ¿Quién soy yo frente al mundo? ¿Quién soy yo frente al otro ser humano? ¿Quién soy yo frente a mí mismo o a mí misma? Y el asunto del ser. Así que hermenéutica tanto se refiere a esto, a esta metodología y principios de estudio de un texto, que puede ser un texto secular, los clásicos, Shakespeare, Cervantes, Pablo Neruda, Correger, como el texto bíblico, Efesios, Juan, Osea. O puede referirse a la manera en que yo entiendo la vida, a que yo agarro la realidad. Y entonces aquí llegamos a principios hermenéuticos. Las denominaciones se pueden ver como grupos hermenéuticos. Es decir, si usted habla de la tradición histórica de la iglesia y usted va a Agustín tenía un principio hermenéutico.
San Agustín hablaba de la caridad del amor. Y el amor era su principio. Ese era su foco hermenéutico de interpretación. ¿Dónde está y cómo funciona el amor de Dios? ¿Dónde está y cómo funciona la caridad en el texto bíblico? Si usted es luterano, pues usted va a hablar de ley y evangelio. ¿Dónde está la ley? El asunto de cómo se manifiesta el pecado y dónde está el evangelio, cómo la palabra de Dios atiende esa situación de pecado para perdón y salvación. Y va a hablar de gracia. De gracia como una definición, como una sola definición que significa la manera en que el amor de Dios es incondicional y llega a nuestra vida. Si usted es pentecostal, pues es la acción del Espíritu Santo. Si usted es metodista, es la santidad social y la gracia, pero la gracia identificada desde la perspectiva metodista, gracia previniente, gracia justificadora y gracia santificadora, ¿verdad? Y usted ve que las denominaciones tienen esos principios que le ayudan a usted a interpretar el texto. Si yo le dijera a usted cuáles son los principios hermenéuticos presbiterianos, y cómo usted los usa, porque yo sé que todos lo saben, ahora yo no sé si todos los usan, ¿saben? Porque si yo le pregunto a todos los pastores, a gringos y hispanos en mi denominación, ¿cuáles son los principios hermenéuticos luteranos? Todo el mundo me va a recitar, los evangelios, gracias, justificación. ¿Cómo tú lo usas para preparar sermones? Y ahí hace... ¿Cuáles son los principios hermenéuticos presbiterianos que usted valora y afirma como útiles en la lectura de la realidad y en la lectura de la escritura? Y es una pregunta. Pues yo le voy a decir dos que a mí valoro mucho. Una de las tradiciones reformadas que a mí me gusta mucho, primero es la soberanía de Dios, ¿verdad? La soberanía de Dios, que es una afirmación teológica, se convierte en un elemento hermenéutico. Y desde la soberanía de Dios, desde el plan de Dios para la salvación de la humanidad y del mundo, tradicionalmente la tradición reformada ha interpretado los textos bíblicos. Y la soberanía de Dios desde un entendimiento de Dios poderoso que se inmiscuye en la historia y que empuja para salvación. Así que el asunto de la soberanía se convierte, aunque ¿verdad? Tenemos que revisar, no es el mismo entendimiento de Calvino del siglo XVI al siglo XXI, de soberanía, de la manera en que Dios actúa con eficacia y poder en la vida de la iglesia y de los seres humanos. Ustedes lo han dicho en comentarios la semana pasada. Y una segunda que yo consideraría una clave hermenéutica reformada que a mí me gusta mucho y es diferente a mi tradición luterana. Por ejemplo, los luteranos tenemos la Confesión de Hamburgo, que es el documento que le da identidad teológica, confesional, hermenéutica a nuestra denominación, y la Confesión de Hamburgo, un documento de 1530, como parte de un catálogo, un canon, que se llama el Libro de la Concordia y que se llama las Confesiones, ¿verdad? 7 documentos que le dan identidad al luteranismo, además de otros, pero estos 7. Esa Confesión de Hamburgo, que se escribió o se presentó el 25 de junio de 1530, nunca ha cambiado. Es la que usamos en el 2022, los luteranos, es la misma confesión inalterada. Y a veces hay hasta resistencia en mi denominación para interpretar. O sea, somos fabulosos interpretando los textos bíblicos, pero interpretar y buscar el contexto de esa confesión y traerlo a nuestros días es un problema en mi denominación. La tradición reformada tiene una tradición de hacer
confesiones en momentos históricos. Y tiene más de una, ¿verdad que sí? Y ustedes pueden ver 2, 3 confesiones que en momentos importantes la tradición reformada ha sentado a sus teólogos, a sus líderes y ha hecho otra confesión para interpretar la realidad y la manera en que la soberanía de Dios actúa en ese momento particular. Y esa habilidad de reflexionar y reatender lo confesional en la tradición reformada a mí me gusta mucho, porque eso le da vitalidad y un poco de contextualidad, de atornillamiento en el contexto a los documentos de la denominación. Comentarios en torno a lo hermenéutico denominacional. Tengo aquí preguntas, vamos a ver por aquí. Gracias, William, que me pusiste el tulip. Me hablan, ¿verdad? ¿Quién fue el que me trajo el tulip? ¿Dónde está el del tulip? ¿Quién puso tulip? ¿Quién me habla del tulip? Eso fue Dani Lee. Ajá, explícamelo. Pues, depravación total, gracia ilimitada, la lección de los santos. Exactamente. Bueno, básicamente. Y esos principios doctrinales se convierten en hermenéutica, gracias Danili. La depravación total habla de una antropología, ¿verdad? La antropología, que es un ser humano, el ser humano, depravación lo que quiere decir es que es casi una antropología negativa. Usted no se puede salvar, lo salva Cristo. Sí. La gracia total es lo mismo, es el contraparte de la depravación, de la antropología, es la acción liberadora que es 100% que viene desde Jesucristo, y esto enmarcado en el contexto general de la soberanía de Dios. En la tradición luterana, la depravación total, el equivalente es el simul justus et peccator, ¿verdad? Somos justos y pecadores. Pero una antropología negativa es la gracia, que somos salvos por gracia, pero el marco de referencia general en la iglesia luterana no es la soberanía de Dios, es la teología de la cruz. Sí. Es de abajo hacia arriba en vez de hacia arriba hacia abajo. Entonces ahí vemos pero todo esto nos ayuda a interpretar. Y les voy a dar entonces dos yo siempre me quedé con una de las clases que tomamos que tomé de homilética, aparte de los 5 del tulip, me acuerdo que utilizamos un libro de Justo González, que ahora no tengo el nombre, donde también nos invitaba a partir de la marginación, la pobreza, el privilegio, el exilio, la alienación y la solidaridad, cuando interpretábamos el texto. Ese era el librito que se llama Liberating Preaching, de Justo y de Catherine. Era pequeño. Pequeñito, se llama Liberating Preaching, es muy bueno. Sí. A estos principios, mire, cuando usted va al texto y termina, son las 12:30, usted lleva sus prejuicios, y hablamos de los prejuicios. Usted trae su hermenéutica denominacional, la soberanía de Dios, la depravación total, la gracia, todo ese tipo de cosas. Todo eso usted lo trae. Ahora, ¿qué le vamos a añadir? Y esto es lo que vamos a hacer la semana que viene, y con esto añadimos lo postcolonial. ¿Cómo usted interpreta postcolonialmente? La pregunta es, yo le voy a hacer alguna pregunta. ¿Cómo este texto libera? ¿Cómo este texto trae liberación? ¿Cómo este texto, no se preocupen, esto yo se lo voy a enviar como un documento, y entonces que Rosa se los envíe? ¿Cómo este texto le otorga agencia, poder para actuar a los personajes bíblicos? ¿Cómo este texto rompe con el canon de la modernidad? Y el canon de la modernidad es lo individual, lo universal, lo heterosexual,
lo capitalista comunista, los dos. Cómo este texto ofrece una alternativa a esta, si es que lo ofrece, no la va a ofrecer toda, ¿verdad? No estoy diciendo que cada texto va a añadir todo eso, pero ese es el canon. Cómo este canon ofrece una alternativa a lo que estaba hablando José de el padre como ausente, el padre como proveedor y la situación económica. Cómo este texto contesta esas preguntas de proveer lo que necesitamos, de acompañamiento de Dios. Cómo este texto modela y presenta una alternativa social, una alternativa política, una alternativa económica a la situación del canon de la modernidad que conocemos. Y esto se añade a sus prejuicios y a sus preguntas denominacionales. Yo tengo aquí las 12 y 32. Lo que voy a hacer es que voy a hacer un documento con esto. El documento va a añadirse con un ejercicio de 1 o 2 textos bíblicos para que haga el ejercicio. Y aquí empezamos la semana que viene. Empezamos entonces discutiendo el ejercicio de cómo hacemos exégesis. Les voy a hacer 3 ejercicios. Uno, desde nuestros prejuicios, cómo eso influye, desde la parte denominacional y desde lo decolonial. Vamos la semana que viene a ese ejercicio, le añadimos 1 o 2 más aquí y terminamos con el asunto de entrega. ¿Duda o pregunta? Pues muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido un rato de buenas noticias, de aprender cosas nuevas. Yo siempre aprendo con ustedes. Y entonces nos vemos en la última sesión. Yo escribo esto y se lo envío a Rosa. Nos vemos entonces la semana que viene. Gracias. Gracias una vez más. La tela para cortar ahí. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones.